Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Rubén Mata y en esta ocasión voy a platicarles un poco sobre las curvas de impedancia. Recordemos antes que nada que la impedancia es la oposición al flujo de la corriente alterna, por lo tanto depende absolutamente de la frecuencia de esta señal. Vamos a poder crear y leer también curvas de impedancia de componentes de audio, así como componentes pasivos como son resistencias, inductores y capacitores. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la suite ARTA. Esta suite contiene 3 programas, ARTA, STEPS y LIMP. Los 2 primeros son medidores de doble canal FFT y el último será el que utilizaremos en esta ocasión, un medidor de curvas de impedancia. Como mención especial les sugiero muchísimo leer los manuales. Los manuales vienen muy completos, tienen mucha información. Si a ustedes les gustan las matemáticas van a disfrutar bastante esos manuales. Son muy completos. Bueno, y poniendo manos a la obra, en la sección número 3 encontramos la puesta en marcha del hardware. Lo que vamos a hacer es tomar la señal del audífono y vamos a poner un cable que conecta a la entrada del canal derecho. Esta será nuestra señal de referencia. Después tendremos una resistencia de 100 ohms, la cual será una resistencia de derivación. Y saliendo de esa resistencia vamos a tener un cable que vamos a conectar a la señal del canal izquierdo, a la entrada del canal izquierdo. Ahí es donde vamos a conectar nuestra carga. Para efectos de calibración no vamos a tener ningún equipo conectado ahí, ninguna resistencia, ninguna bocina, nada. Vamos a dejar que solamente la resistencia trabaje y después después de haber calibrado, podremos conectar el equipo a medir. Vamos a arrancar LIMP. Esta es la cara que tiene LIMP. Vamos a dar un clic en Setup en dispositivos de audio para poder indicarle cuál de todas las opciones tiene que tomar LIMP para hacer las mediciones. Yo selecciono la Yamaha Steinberg, la cual es de 6 canales de entrada, 6 canales de salida. Se arman en pares automáticamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para este caso selecciono el 3 y 4. Y la salida es igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En realidad aquí es irrelevante cuál tomes, ya que vamos a tomar la señal de audífonos, así que no importa cuál par de salidas hayamos seleccionado. Vamos entonces ahora al setup del generador. Podemos seleccionar un generador de ruido rosa aleatorio o podemos generar un tono de onda senoidal con la frecuencia que se indique, etcétera, los parámetros correspondientes, el nivel de salida. Ahora damos un clic en Test para arrancar nuestro generador y observamos una señal de audio en los 2 canales de entrada. Vamos a abrir la perilla de audífonos de tal manera que nos acerquemos a menos 20 decibeles. Podemos observar una pequeña diferencia en los 2 canales, esto debido a la resistencia de derivación. Abrimos entonces el canal 3 y el canal 4 para poder llegar a un nivel de aproximadamente menos 10 decibeles y procuramos que sea lo más idéntico posible. Esto nos dará mediciones más confiables, por supuesto. Presionamos OK. Regresamos a la pestaña Setup. Vamos a la pestaña de medición, las opciones de medición, donde podemos seleccionar cualquiera de los 2 canales de entrada, derecho o izquierdo. Lo dejamos en derecho, así es como lo hemos conectado. En esta sección es muy importante indicar el valor real de la resistencia. Esa resistencia tenemos que haberla medido previamente con un multímetro. Mi multímetro me ofreció un valor de 107 ohms, entonces es el valor que estoy ingresando. La medición se puede hacer a través de pasos de tonos senoidales o generación de ruido rosa. Ahí están las opciones correspondientes. Les sugiero que lean el manual para ser más exactos en las características de cada una de estas opciones. Damos OK. Podemos seleccionar varias y diferentes opciones de setup. Una de ellas es, por ejemplo, la compensación del cable. Si nosotros pudiésemos medir la resistencia propia de nuestro sistema de medición, tanto la inductancia, se ingresaría. Vamos a dejarlo en ceros en este caso. Podemos definir también la gratícula de la gráfica, de cuántos ohms sería el de arranque. Originalmente, como vemos, tiene 50, podemos darle 100. Podemos dar el ancho de banda, que sería 20-20,000, y ahí se refleja inmediatamente. Ahora vamos a presionar esta pequeña sección que dice calibración. Y tenemos 3 etapas diferentes. Una primera es la de generación. Va a generar ruido rosa, como ya previamente habíamos definido, menos 10 decibeles, pues es lo que está picando. Podemos definir cuántos promedios de medición va a ser. Vamos a dar un par y presionamos calibrar. Después de unos segundos nos ofrece un valor. En este caso son menos 0.12 decibeles. Si el sistema detectase un número mayor a 2 decibeles, rechaza automáticamente la calibración. Tiene que ser menor a 2 decibeles. Bueno, vamos a conocer entonces
¿En qué consiste la pantalla donde vamos a medir nuestras curvas? Del lado izquierdo tenemos la magnitud de la resistencia, del lado derecho tenemos la magnitud de la fase. Tenemos desde 0 a más 90 y desde 0 a menos 90 grados de corrimiento de fase. Y en la parte inferior tenemos el ancho de banda de nuestra frecuencia a medir, de 20 a 20.000. En la esquina inferior de la gráfica puedo leer las unidades que me ofrece el cursor. Si yo doy clic en alguna parte de la gráfica, podré leer la frecuencia, podré saber cuántos ohms existen a esa frecuencia y sabré cuántos grados de corrimiento hay a esa frecuencia. El primer componente que nosotros vamos a medir será una resistencia de carbón de 22 ohms a medio watt. Teniendo nuestro hardware conectado y nuestro software listo, podemos seleccionar dos maneras de medir nuestra curva de impedancia. Una es a través de pasos senoidales y otra es a través del ruido rosa. Para fines prácticos, para fines de tiempo, vamos a seleccionar ruido rosa. No es el más eficaz, pero sí el más veloz. Presionamos en el botón de grabación e inmediatamente podemos observar dos curvas, una curva verde y una curva azul. La curva verde corresponde a la magnitud en ohms y la curva azul corresponde al corrimiento de la fase. Podemos detener ahora nuestra grabación y presionamos Fit. El botón Fit ajustará las gráficas y podremos verlas de una manera más simple. Entonces, si colocamos el cursor en cualquier posición, podemos observar que a esa frecuencia tenemos una magnitud de 22.58 ohms, con un corrimiento de unas décimas de grado. Si seleccionamos una frecuencia diferente, pues obtendremos valores muy similares. ¿Por qué? Porque una resistencia no varía su magnitud por la frecuencia ni tiene corrimiento de fase. Es simplemente una resistencia pura. Podemos mantener oprimido el cursor durante la gráfica y observaremos todas las magnitudes posibles y los corrimientos de fase a lo largo del ancho de banda de nuestro sistema de audio. La fase se mantiene constante, la magnitud es muy similar, entonces puedo tener confianza que mi sistema de medición está cumpliendo, ya que mi resistencia previamente medida fue de 22 ohms. El siguiente componente que vamos a medir es una bobina con núcleo de aire. Conectando nuestra bobina podemos observar aún las curvas en la memoria remanente de la resistencia, así que tenemos que volver a grabar datos. Presionamos grabar y aparece una curva completamente distinta a la anterior. Tenemos curvas de magnitud, tenemos curva de fase, presionamos Stop y presionamos Fit para encajar los datos. Así que nuevamente observamos en la curva verde la magnitud de la impedancia y en la curva azul el corrimiento de fase. Tal como le indica la teoría, los inductores presentan adelanto de fase, por eso la curva azul se encuentra arriba de la línea del cero. Nosotros tenemos un adelanto de fase con bobinas. Y observamos a lo largo del ancho de banda la impedancia de la curva de este elemento. Hay que observar lo siguiente: a altas frecuencias tenemos alta impedancia, a bajas frecuencias tenemos baja impedancia. Ese es el motivo por el cual los inductores conectados en serie con los altavoces funcionan como filtros pasabajos. Permiten el fluido de la señal de frecuencias graves y obstruyen las señales altas. Si nosotros presionamos ahora el botón RLC, podremos obtener el valor de la inductancia de esta bobina. En este caso, son 689.91 microhenrios. Si colocásemos el cursor en otra posición, volvemos a presionar RLC, tendremos ahora la lectura de esa inductancia y el valor de la parte real de la resistencia. A frecuencias bajas, nuevamente tenemos el ejemplo. Frecuencias altas, una alta resistencia, una alta impedancia. De esta manera podemos nosotros comprobar también que a frecuencias muy bajas tenemos muy baja resistencia y la inductancia se mantiene. Esta fue una bobina de núcleo de aire. Vamos a medir ahora un inductor pero con núcleo de hierro tal como el que aparece en la pantalla. Y habiendo conectado nuestro nuevo inductor, regresamos al IMP. Tenemos la curva anterior, la cual será refrescada presionando grabar. Y ahora tenemos una curva muy similar, muy similar. Detenemos nuestro sistema de grabación, presionamos Fit para encajar los valores y vemos nuevamente el adelanto de fase provocado por el inductor. Volvemos a tener esa característica propia de los inductores, adelanto de fase. Y tenemos una curva de impedancia nuevamente característica de los inductores. A altas frecuencias, alta impedancia, a bajas frecuencias, baja impedancia. Si presionamos RLC, ahora podemos ver que la inductancia de este inductor es de 12.81 milihenrios y que a esa frecuencia tenemos 2.73 ohms. Para esta otra frecuencia
obtenemos 3.46 ohms y una inductancia similar. Pasa lo mismo con las altas frecuencias. Frecuencias medias graves, frecuencias graves. En general, el resultado de la medición es satisfactoria. Cambiemos ahora de elemento. Vayamos con los capacitores. Y en este caso vamos a utilizar un capacitor de los que típicamente encontramos en cualquier tienda de electrónica. Presionamos entonces grabar para observar qué características tiene un capacitor, hacer su lectura. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a detener la grabación, vamos a presionar Fit para encajar nuestros valores y observamos una curva completamente opuesta al inductor. Tenemos que las trayectorias de las curvas son diferentes. A bajas frecuencias tenemos alta impedancia y conforme nos acercamos a las frecuencias altas tenemos baja impedancia. Tenemos también un corrimiento de fase negativo, tal como lo indica la teoría. Los capacitores ofrecen un retraso de la fase, a diferencia de los inductores que ofrecen un adelanto de fase. Tenemos ahora grados con valores negativos. Entonces presionamos RLC para saber el valor del componente y obtenemos un valor de 2.45 ohms con 30.79 microfaradios. A esta otra frecuencia 33.43 micros. Acá tenemos 34.71 microfaradios. A una frecuencia de 2 kilos aproximadamente tenemos 27.77 micros. Ese es el comportamiento de un capacitor conectado al IMP. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar ahora un capacitor, pero de uso profesional, de los típicos que podemos encontrar en los crossover pasivos de las cajas. Bueno, pues entonces damos clic en grabar, vamos a ver qué sucede. Muy bien, las curvas son similares, tenemos las mismas trayectorias a la anterior, detenemos la grabación y presionamos Fit para leer mejor sus valores. Volvemos a encontrar una alta impedancia a bajas frecuencias, volvemos a encontrar un corrimiento de fase negativo, volvemos a encontrar baja impedancia en altas frecuencias. Vamos a seleccionar entonces RLC para ver qué valores nos ofrece. Capacitancia 14.30, 14.31, 14.33. La capacitancia se mantiene muy constante a lo largo de todo el ancho de banda. ¿Por qué? Porque es un componente de calidad, un componente de utilización profesional. Recordemos por qué los capacitores entonces son conectados como filtros pasaltos. ¿Por qué? Porque ofrecen alta impedancia a bajas frecuencias y muy baja impedancia a altas frecuencias. Entremos en materia de audio profesional y leeremos ahora la curva de impedancia de una bocina, la cual, cabe mencionar, es para frecuencias graves y ya se encuentra dentro de un cajón. Hago hincapié ya que los componentes de audio profesional no deben de ser leídos montados en su caja, sino sueltos. Pues entonces vamos a medir nuestro altavoz. Presionamos grabar, esperamos unos segundos y observamos unas curvas absolutamente distintas a las que hemos trabajado. Vamos a detenerlo para poder ver qué sucedió. Presionamos Fit y encontramos que nuestra curva de fase se encuentra cruzando por cero exactamente en los puntos donde tenemos picos de impedancia. Tenemos uno por acá a 68 Hz, tenemos otro a 27.07 Hz. Esas son frecuencias resonantes de nuestras unidades. Y tenemos ahora una duda, bueno, ¿cuál de todos los valores de impedancia que vemos a lo largo del ancho de banda representa la impedancia de mi altavoz? Encontramos valores arriba de 7 ohms, arriba de 27, arriba de 40 ohms. ¿Cuál de todos los valores representa la impedancia de mi bocina? Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos que encontrar cuál es la impedancia menor de la curva. En este caso fueron 7.85 ohms. Bueno, pues entonces para normalizar ese valor, podemos nosotros decir que nuestra bocina es una bocina de 8 ohms. Si nosotros leyésemos los manuales, sabríamos que solamente hay una frecuencia resonante. No debería existir dos frecuencias resonantes, es decir, esta que supera los 20 Hz. Presionando grabar y dejándolo encendido, podemos hacer lecturas en tiempo real. Este pico de impedancia de 20 ohms es el que me interesa. Ahora he puesto mi mano en la perforación que tiene la caja, en la perforación que tiene el diseño de la caja, y esa curva desaparece. Si retiro mi mano, esa curva vuelve a aparecer, que me indica entonces que esa es la frecuencia resonante de la caja, del cajón, en donde está montada mi unidad. Por eso es el motivo por el cual aparecen dos curvas resonantes, dos curvas de frecuencia resonantes, una a 26 y otra a 68 Hz.
Esa es la explicación por la cual nosotros necesitamos medir nuestras curvas de impedancia de altavoces fuera de los cajones. De manera complementaria, les muestro un abstracto de un manual de la compañía B&C para el modelo que se indica. Ahí podemos encontrar la curva característica de impedancia para ese modelo en especial. Dirijamos nuestro interés ahora a las frecuencias altas. Vamos a leer la curva de impedancia de una unidad de agudos. Así que después de haber sido conectado, presionamos Record. Y después de unos segundos observamos unas curvas. Si somos detallistas, vamos a ver que son similares a las anteriores, pero se encuentran en las frecuencias altas. La frecuencia resonante la encontramos ahora en 1961 Hz y tenemos una pequeña curva, una pequeña resonancia en los 967 Hz. Esta corresponde a la carcasa donde fue montada la unidad de agudos. Busquemos ahora el valor de la impedancia. El valor de la impedancia mínima que encuentro supera un poco a los 4 ohms. Tengo valores de 4.09, acá tengo uno de 4.07. Me voy a quedar con ese, 4.08. Por lo tanto, voy a decir que mi unidad corresponde a una unidad de 4 ohms. ¿Cuál es el motivo por el cual no considero las frecuencias inferiores? Porque simplemente esta unidad será conectada a un crossover y esas frecuencias no operarán. Me quedaré entonces con esta de 4.07. Nuevamente les ofrezco una curva de impedancia del manual de la compañía B&C para el modelo de agudos que está indicado ahí. Para finalizar, vamos a obtener la curva de impedancia del reemplazo de una unidad de agudos que ha sido dañada. Así que bueno, después de haber sido conectada, presionamos el botón REC y después de unos segundos podemos observar la curva característica de una bobina. Vamos a detener la grabación y vamos a encajar los valores. Tenemos alta impedancia a altas frecuencias, tenemos baja impedancia a bajas frecuencias y tenemos un corrimiento de fase positivo. Tenemos nuestra curva de fase arriba de los 0 grados. Presionando entonces cualquier parte de la gráfica, podemos obtener los valores de impedancia a esa frecuencia en especial: 7.56, 7.63, 7.81 ohms. Definimos entonces que nuestra bobina es de 8 ohms. Estamos normalizándola a 8 ohms. Solo me resta agradecer su atención y espero en un futuro próximo servirles con más videos.